Stop. 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 ¿Con qué te haces la cabeza? Oh, con todo. ¿La vida es una competencia? A la concha de la lora. ¿Qué insulto más disfrutás? ¿Crees en los para siempre? Hay muchos insultos españoles muy guays. Muy nervioso. Particularmente con la idea del tiempo. Puta madre. De tu puta madre. Es como que se te llena la boca, ¿no? De tu puta madre. No. O sí. Si tengo que responder sí o no, no. No, toma 5, de vuelta. Igual me gusta. Bueno. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Estábamos recién empezando a salir y a mí se me ocurrieron hacerte unas preguntas que no me animaba a hacerte. Una vuelta viniste a mi casa, yo había anotado 5 en un blog de notas que mi madre todavía no tiene Colgado. colgado y te copó la idea Sí. y escribiste 100 más. Claro. Pero después yo se lo devolví y ella también escribió como 100 más y fue como... Nos Una íbamos ida y vuelta. pasando. Y al principio nada más quedaban nosotros y después dijimos por qué no llevarlo a juntadas de amigos. Claro, Y empezamos a ver que empezó a funcionar. que empezó a funcionar. No me gusta esa parte. Mm. El momento así como bisagra fue cuando Rocío lo sacó en una juntada al cuaderno de la nada. Claro, yo me estaba dando cuenta que las conversaciones que tenía con mis amigos siempre terminaban en lo mismo, en el mismo punto. Y tenía ganas de hablar de otras cosas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no sacar el cuaderno? Para ese entonces igual estaba escrito a mano y eran capaz que 200 preguntas como mucho. Sí, y menos. Y me acuerdo que les recopó y dijimos, esto puede funcionar. Lo que después a mí me pasaba era que yo también lo sacaba en mis grupos de amigos, pero no funcionaba tanto. Eso, como que las preguntas a veces eran como medias chocantes capaz que para la situación. Era como que no pegaban con lo que estaba pasando en ese momento. Que nos dimos cuenta que tendríamos que empezar a generar como un ambiente para jugarlo, más que nada para que las personas entren más en confianza. Y unas amigas lo que hicieron fue juntar todas las preguntas, las digitalizaron y lo que hicieron ellas fue separar las primeras en preguntas entre todos, decíamos, y las otras en confianza. Entonces empezábamos con entre todos y después en confianza, pero empezamos a ver que la gente cada vez que se copaba más quería más preguntas en confianza, digamos, las preguntas más profundas Claro. que llegaban a otros puntos de discusión. Sí, no sé si te gusta más la milanesa o el pescado. Sí. Exactamente. Lo que pasaba era que en mis grupos no funcionaba, y a ella sí le funcionaba, era como que ella siempre me contaba, no, estuve con esto, si lo usé y salió genial. Y cada vez que yo lo sacaba, no, como que no, la gente no quería jugar a eso, era como demasiado invasivo. Claro. También lo que pasaba, yo me acuerdo que cuando lo presentaba, yo siempre como que intentaba buscar como generar el ambiente. Entonces yo decía, bueno, cuando veía que la conversación iba como en declive y había como más silencios, pero de esos silencios como medio incómodos, yo decía, bueno, tengo un juego para jugar. Y la gente cuando le decís eso es como que medio que se copa. Y les explicaba, con Juan escribimos tan cierta cantidad de preguntas. Y como que la gente ya se empezaba a interesar un poco más. Como, bueno, a ver qué tenés para mostrarnos. Y siempre empezábamos con las preguntas que eran más tranquis. Y después cuando se generaba el ambiente íbamos a las más en confianza o más profundas que nosotras. Más filosóficas e existencialistas. Claro. Como que lo que pasa es que generalmente al principio la gente se lo toma como tengo que responder el cuestionario. Digamos, te voy a dar la respuesta rápida, como si fuera una trivia, como si anotaras puntos con esas preguntas. Nos dimos cuenta que siempre pasa que al principio se lo toman como para la risa, sí, para la joda en sí. Entonces después de un rato se empiezan a generar conversaciones, pero al principio las primeras preguntas siempre son de respuestas rápidas que van pasando en sí. Sí. También notábamos que siempre capaz el juego, porque nosotros proponíamos, bueno, empieza uno haciendo la pregunta y se le hace las preguntas a todos y todos responden.
Y nos dábamos cuenta que capaz en un momento como que el juego paraba porque una pregunta desencadenaba muchas otras preguntas. Entonces se generaba tipo un nuevo debate o una nueva conversación respecto a una sola pregunta. Y bueno, cuando ya lo probamos en grupos de amigos empezamos a llevarlo a grupos más grandes o Sí, o desconocidos. desconocidos y empezamos a ver que era un buen puntapié para empezar, lo que se dice romper el hielo o Claro. empezar conversaciones con gente que capaz no conocemos. Bueno, lo empezamos a probar además de las juntadas de amigos, en familia, en grupos de trabajo, nos damos cuenta que también funcionaba en ese estilo y nos empezamos a dar cuenta que la gente nos lo empezaba a pedir. Entonces nosotros teníamos un archivo ya digitalizado donde íbamos metiendo más preguntas y che, ¿me pasás el librito de las preguntas? Che, ¿me pasás esto? Como empezamos a ver que empezó como a girar entre otros grupos donde ya nosotros no estábamos. Y ahí nos dimos cuenta que empezaba a funcionar. Mucho más. Nosotros empezamos a notar que para la manera de usar lo que teníamos era cuando el grupo más o menos no estaba disperso y mantenía la atención. Entonces uno podía empezar preguntando y después se le iba dando la responsabilidad a los otros, como que íbamos pasando de pregunta en pregunta, digamos. Y era o diciendo un número, que hay gente que le copa mucho más eso, o directamente diciendo stop, que la idea del azar también juega a favor. Otra forma que lo usamos bastante es que una persona dirija como la conversación en sí, entonces vaya preguntando a cada uno en la ronda. Porque puede ser que también se disperse si se va pasando el cuaderno y como que tarda tiempo. Nos dimos cuenta que también, dependiendo del grupo de gente con la que estábamos, capaz algunas preguntas eran mejores para iniciar la conversación o iniciar el juego. Entonces, capaz alguien decía stop y nosotros veíamos, bueno, cuál era mejor. En este caso yo elegía una de las tres que veía, que estaba más cerca de donde me habían dicho stop, y capaz la que encajaba empezaba y con esa rompía el hielo y después se iba generando más confianza. Una de las cosas es que no es que haya una respuesta correcta en sí. Y en ese sentido es como que está bueno dejar hablar a la persona. Generalmente cuando ves que alguien se empieza a enganchar es cuando le preguntas por qué eligió esa respuesta. Entonces esa persona como que empieza a hablar y la pregunta como queda de lado y se profundiza. Nos dábamos cuenta de eso, que terminaba siendo más como una actividad también de más escuchar al otro que intentar tener la mejor respuesta. Como que a fin de cuentas lo que buscamos con el cuaderno siempre fue como generar conversaciones en sí. En ese momento que preguntás por qué, después de que la gente responde y te mira raro y empezás a indagar de por qué te está diciendo eso, es cuando se vuelve realmente una conversación. Y nada, veíamos que también lo copado era que el cuaderno te permitía hacer muchas preguntas que capaz en el cotidiano o en conversaciones normales no se daban. Y terminás conociendo otra gran parte de la persona. Un ejemplo que tenemos era un hombre que había conocido literalmente hacía 2 horas, pero teníamos que viajar 6 horas en tren juntos. El pobre tipo lo maté a preguntas, pero la primera pregunta fue la que disparó todo, que fue como una casualidad. La pregunta era, ¿cómo te imaginas tu cabeza? Y el tipo lo que contestó al toque, y fue rapidísimo encima, fue que se imaginaba su propia cabeza como un tiburón. Entonces con esa sola respuesta le preguntás por qué se imagina su propia cabeza como un tiburón y literalmente tuvimos 3 horas de charla con una sola pregunta. De repente un desconocido que lo conoces desde otro lado que nadie se imagina que vas a iniciar una conversación preguntándole a alguien cómo te imaginas tu propia cabeza. Pero también, o sea, más allá de hacer algo también muy profundo, lo que generaba también el cuaderno era relajar el ambiente, que eso es lo que terminábamos viendo, digamos. Que si se generaban silencios ya no eran incómodos, sino generabas una complicidad con el otro por hacer este tipo de preguntas que podían ser de muy profundas a muy random, como decíamos nosotros, y la gente se terminaba relajando y terminaba generando un buen ambiente. Los importantes de comprar. Mal, va a estar gratis. Eso es lo peor de todo. Como que lo que queremos hacer es que se esparce en sí, más allá de generar ingresos o lo que sea, como vendiéndolo físicamente. Lo que nos interesaba es que sea conocido y que se pase, que simplemente se comparta. Entonces el archivo va a estar gratis en internet, lo va a poder descargar cualquiera y se va a poder usar para cualquier cosa. Mientras se digan nuestros nombres y que nosotros lo hicimos, va a estar perfecto, pero se puede usar para cualquier otra cosa. Y si alguien lo quiere en físico, lo puede comprar también. Y llegado el caso que también les cope la idea del cuaderno online gratis,
obviamente siempre es bienvenido alguna donación para hacer el libro más masivo y que se pueda seguir imprimiendo y se pueda seguir generando más movimiento con las 3.003 preguntas. Genial. Muchas gracias por sumarse. Yo soy Ro. Y yo soy Juan. Y los dos somos...